Fake news es un anglicismo que en español significa noticias falsas. En pocas palabras, es la denominación que reciben las noticias que carecen de veracidad y de fuentes confiables, pero que igualmente son publicadas en los medios de comunicación masiva. Estas tienen como objetivo principal manipular la opinión del público con respecto a un tema. A mi parecer, muchas incoherencias. Llega el supuesto fiscal a las 6:40 am a realizar el allanamiento sin la cinta celeste obligatoria. Alan García se dispara y ningún periodista afuera escuchó el disparo. Luego trasladan en una camioneta 4x4 con lunas polarizadas de emergencia al hospital Casimiro Ulloa, pudiendo llevarlo a una clínica y nadie vio dentro de la camioneta. A mi parecer, Alan García, teniendo tanto dinero, no tiene la necesidad de ser llevado a un hospital, sino a una clínica particular, y fue acompañado sin su esposa. En el hospital ningún periodista lo grabó entrando y no hay rastro de sangre de su ingreso ni en el piso ni en la camioneta, así como se observó en varios medios de televisión. Todos sabemos que si te disparas en la cabeza sangras demasiado, teniendo en cuenta el tamaño y peso que tiene Alan García. Sale la ministra con dos médicos totalmente nerviosos, balbuceando como diciendo, esto no es verdad, y cuando la periodista es más incisiva, la ministra la interrumpe y ella lo explica. Luego, para suspenderse, la diligencia en el hospital le da al abogado un certificado de fallecimiento sin sello del hospital y no se lo llevó a la morgue. Y para variar, para malograr todo el Armani, su Twitter de Martín Vizcarra ya estaba digitado, 2 horas antes que se anunciara el fallecimiento de Alan García. Para el colmo, la camioneta de Alan, en donde los trasladaron, sigue transitando como si nada hubiera pasado. Supongo que está empapada de sangre, acaban de enfocar en Latinos Sorprendidos. Pusieron 2 carrozas y 2 féretros. ¿Cuál es el propósito? Felices vacaciones, Alan García. Los mensajes de Alan García en carta que escribió antes de suicidarse, escribió a sus adversarios políticos que les dejaba su cadáver como una muestra de mi desprecio. La carta dice: cumplí la misión de conducir el aprismo al poder en 2 ocasiones e impulsamos otra vez su fuerza social. Creo que esta fue la misión de mi existencia, teniendo raíces en la sangre de este movimiento. Por eso, y por los contratiempos del poder de nuestros adversarios, optaron por la estrategia de criminalizarme durante más de 30 años, pero jamás encontraron nada y los derroté nuevamente, porque nunca encontrarán más que sus especulaciones y frustraciones. En estos tiempos de rumores y odios repetidos que la mayoría creen en verdad, he visto cómo se utilizan los procedimientos para humillar y vejar y no para encontrar verdades. Por muchos años me cité por sobre los insultos, me defendí y el homenaje, mis enemigos, era argumentar que Alan García era suficientemente inteligente como para que ellos no pudieran probar sus calumnias. No hubo, ni habrá, cuentas, ni sobornos, ni riqueza. La historia tiene más valor que cualquier riqueza material. Nunca podrá haber precio suficiente para quebrar mi orgullo de aprista y de peruano. Por eso repartí, otros venden, yo no. Cumplido mi deber en mi política y en las obras hechas en favor del pueblo, alcanzadas las metas que otros países o gobiernos no han logrado, no tengo por qué aceptar calumnias. He visto a otros desfilar esposados guardando su miserable existencia, pero Alan García no tiene por qué sufrir ese circo. Por eso les dejo a mis hijos la dignidad de mis decisiones, a mis compañeros una señal de orgullo y mi cadáver como una muestra de mi desprecio hacia mis adversarios, porque ya cumplí la misión que me impuse. Que Dios, al que voy con dignidad, proteja a los de buen corazón y a los más humildes. Crisis política en Bolivia del 2008. La crisis política fue un proceso de enfrentamientos internos y actos de desobediencia civil y política que enfrenta a 2 grandes sectores de la población identificados por sus características culturales, que ha puesto en riesgo la estabilidad del gobierno constitucional y la propia integridad territorial de ese país, afectando a toda la región. La confrontación tiene como protagonistas visibles, por un lado, al gobierno nacional liderado por el presidente Evo Morales,
del movimiento socialismo, MAS, y por el otro lado a los prefectos departamentales opositores de la región, conocida como la Media Luna, que son Santa Cruz, Tarija, Beni y Panto, y para algunos también Chuquisaca, que impulsan la constitución de gobiernos departamentales autónomos y rechazan el proyecto constitucional que impulsa el primer mandatario. La crisis había adoptado la forma de una confrontación territorial entre la región andina occidental, donde se concentra la mayor riqueza de la mina, principalmente en los departamentos de Potosí, La Paz y Oruro, y la región de los llanos orientales rica en hidrocarburos y por su agroganadería. Se había definido también como una confrontación étnica entre indígenas del occidente y el oriente boliviano. Todo ese conflicto registró una escala de violencia en la primera quincena de septiembre de 2008, en los que murieron al menos 30 ciudadanos bolivianos en un contexto de denuncias de golpes de Estado y autogolpes. Posverdad. La posverdad es definida como hechos reales u objetivos que tienen menos influencia o creatividad que las creencias subjetivas de las personas al momento de realizar una opinión. En pocas palabras, se entiende como una pequeña distorsión de la realidad. El senador Álvaro Uribe Vélez dijo: reiteramos la necesidad de estimular los valores de la familia, defendidos por nuestros líderes religiosos y pastores morales. Él es el principal opositor, mientras aquellos líderes aseguran que la decisión de sus fieles había sido determinante en los resultados. Pero, ¿para qué hablar del triunfo de la moral y la religión en una decisión política sobre el fin de un conflicto armado más de 50 años? Eso se preguntaron el periodista peruano Jerónimo Centurión y el CLACAI, que es el Consorcio Latinoamericano contra el Aborto Inseguro. Y luego de 4 meses viajando por varios países de Latinoamérica, Perú, Costa Rica, Brasil y Colombia, hallaron tantas respuestas como nuevas preguntas sobre la influencia de las iglesias católicas y evangélicas en las motivaciones y los resultados de las más recientes elecciones regionales, muchas salpicadas por la discriminación, intolerancia y sobre todo el miedo. Centurión dijo que un video fue pensado para 7 u 8 minutos, quedó como un documental de más de 70. Al pisar cada país nos invadieron cientos y cientos de historias y realidades que había que contar sobre la búsqueda de estos colectivos de vulnerar con mentiras y descontextos las decisiones nacionales. En su visita a Colombia nos sorprendimos con la tremenda incidencia que tuvieron las cartillas de educación sexual en la votación del plebiscito. La división, el miedo y las consignas de odio, las amenazas y la desinformación desde las redes sociales hasta las calles, por encima de discursos democráticos, fueron los protagonistas a raíz de la advertencia organizada de una supuesta instauración de una ideología de género, con un término fabricado por las iglesias. Gustavo Rúgeles, cuando la farsa se disfraza de periodismo. En un perfil con excesos de elogio publicado en El Nodo se dice esto sobre Gustavo Rúgeles. En la realidad, por sus impecables trabajos, a pesar de su edad, podría ya haber pasado a la historia y ser el pionero de un nuevo periodismo, en el que la realidad supera la ficción. Unos días atrás demostró que guarda su buen juicio para otras actividades. Rúgeles publicó un supuesto informe de contrainteligencia que demostraría que el senador Iván Cepeda se reunió con el presidente Juan Manuel Santos, el vicepresidente Óscar Naranjo, el presidente de la Corte Suprema, José Luis Barceló, y el ex magistrado Fernando Arboleda Ripoll, para determinar la fecha en que meterían al expresidente Alvarado Uribe en la cárcel. En esa reunión, continúa el informe, Cepeda habría repartido $5 millones cortesía de la FARC a varios de los presentes. En sus 2 primeros párrafos, si es posible llamar párrafos a sus retazos caóticos, Rúgeles asegura que recibió la información de una fuente de entera credibilidad
y sin explicar nada más, agrega justo después de 2 supuestas capturas fotográficas del documento. Las acusaciones no son de menores. 2 de los personajes públicos más relevantes del país son testigos de un soborno. Incluso lo reciben para encarcelar a un líder político. El sentido común determinaría que en los siguientes párrafos hay que desarrollar la información, pues las acusaciones mayores requieren pruebas